Hola, buenas tardes. Quiero presentarles la sonatina de Kuhlau. Esta es la más fácil del programa de cuarto año. Eh, es la Opus 55 número 1 de Kuhlau. Si no, también tenemos para elegir la Opus 36 número 3 de Clementi, del que nos vamos a ocupar en otro video, ¿sí? Me interesa decirles que la sonatina es un diminutivo en italiano que quiere decir sonatita, diríamos nosotros, pero internacionalmente ya se utiliza el idioma italiano para la música y en todas partes se conoce como sonatina. Una pequeña sonata de dimensiones mucho más reducidas que, por ejemplo, una sonata de Mozart o una sonata de Beethoven, y también más fácil en cuanto a la ejecución y en cuanto a los problemas técnicos con el piano que pueda llegar a tener. Sin embargo, son muy interesantes para acercarse a las formas del clasicismo y empezar a aprender no solamente a tocar el piano, sino a manejar las formas que han sido fundamentales para el piano y para la música clásica en general, como son las del clasicismo, ¿sí? La forma sonata es muy importante, ustedes la han trabajado ya desde tercer año, me parece. En tercero, en cuarto se trabaja, en quinto, en sexto se trabaja incluso en los profesorados, porque es la forma clásica por excelencia y es la que dio origen a otras formas del clasicismo, las que se llaman las grandes formas porque tienen varios movimientos y tienen una duración importante. ¿Cuáles son esas otras formas? La sinfonía, el concierto y el cuarteto. La sonata es para un solo instrumento, como puede ser el piano, ¿sí? O para dos instrumentos, por ejemplo, para violín y piano, una sonata para violín y piano, o para flauta y piano, casi siempre con el acompañamiento del piano. A veces puede ser una sonata para otro instrumento y piano, como podría llegar a ser, qué sé yo, cualquier agrupación, violín, violonchelo y piano. Son tríos, sin embargo no se llaman tríos, muchas veces se llaman sonatas porque son más íntimas y con características más reducidas. De esta forma sonata, con la misma estructura, nació la sinfonía, que es la misma estructura musical, la misma forma musical, pero adaptada a la orquesta sinfónica para una gran agrupación instrumental. El concierto para solista y orquesta, que es un concierto en el que, por ejemplo, toca un pianista como solista y la orquesta concertando, que quiere decir ponerse de acuerdo, trabajando una pieza musical en la cual hay un tutti, que es la orquesta, y un solista, que es el piano. También hay instrumentos solistas, pueden ser cualquiera en un concierto, por supuesto. Hay muchísimos conciertos para violín y orquesta, conciertos para flauta y orquesta, conciertos para violonchelo y orquesta, conciertos para clarinete y orquesta, para oboe y orquesta. Casi todos los instrumentos tienen su vertiente solista y muchos compositores han trabajado y dado a luz obras que son específicamente para un instrumento y la orquesta. Eso es un concierto para orquesta. La otra forma musical importante derivada de la sonata es el cuarteto. Como su nombre lo indica, es una forma musical para 4 instrumentos, pero esos 4 instrumentos casi siempre se considera que son de cuerdas. Cuando decimos cuarteto, estamos hablando de un cuarteto de cuerdas. El cuarteto clásico tradicional está formado por primer violín, segundo violín, viola y violonchelo. Esa es la formación clásica tradicional del cuarteto. Tan tradicional, primer violín, segundo violín, viola y violonchelo, que cuando decimos un cuarteto ya sabemos que estamos hablando de un cuarteto de cuerdas. Si no, se dice un cuarteto de vientos, un cuarteto de cuerdas y piano, un cuarteto de vientos y piano, un cuarteto de voces. Puede ser múltiple la cantidad de instrumentistas, no la cantidad sino la variedad de instrumentistas que puede haber en un cuarteto, pero cuando no son esos 4 instrumentos de cuerda clásicos, hay que nombrar cuáles son, ¿sí? Si no, se dice simplemente cuarteto. Volviendo a la sonata, me interesa resaltar sobre todo algunos aspectos. El primero es que durante
una época anterior al clasicismo, como puede ser el Renacimiento y el Barroco sobre todo, que es el periodo anterior, también se escribían sonatas, se escribían obras musicales que se llamaban sonatas. Sin embargo, esas sonatas son mucho más cortas. Por empezar, son de un solo movimiento. O sea que se le llama sonata, a través de la historia de la música, a cosas distintas. Una sonata es algo para sonar, ¿no es cierto? Una tocata es algo para tocar, etc. Una cantata es algo para cantar. Sin embargo, no estaba muy clara la definición o la forma musical hasta el clasicismo, que pasa a ser esta obra fundamentalmente formada por 3 movimientos, el primero rápido, el segundo lento y el tercero rápido, y cada uno con sus características. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de arte, de música en nuestro caso, y que no es una ciencia exacta, o sea que las definiciones que damos son generales, son abarcativas para la generalidad de las obras, pero siempre va a haber obras que se salen de la norma, que respetan ciertos parámetros y otros no los respetan, de los que yo les estoy nombrando. Pero, por ejemplo, que la forma sonata está formada por 3 movimientos es algo inalterable, o por 4 movimientos, pero siempre son 3 o 4 movimientos y alternan los rápidos con los lentos. Como les decía, en cambio, hay una forma anterior, la sonata barroca, por ejemplo, muy famosas, las sonatas, por ejemplo, de Scarlatti, las mismas sonatas de Bach. Bach tiene sonatas de un solo movimiento y tiene otras en las que respeta esto de los 3 movimientos también, aunque es una sonata de tipo anterior a la del clasicismo. Les comentaba las sonatas de Scarlatti, famosísimas, las pueden buscar en internet y escuchar, son hermosas, pero son obras de un solo movimiento, divididas en 2 partes que se repiten. Simplemente eso. Una primera parte, que generalmente en el piano son 2 hojas. Esa parte llegamos a una barra doble que dice que se repite esa parte, la repito, doy vuelta y está la segunda parte. Toco la segunda parte, la repito y ahí se terminó la sonata barroca. También muy importante, lo pensé y después me lo olvidé, el padre Antonio Soler y otros españoles o franceses como, qué sé yo, Couperin y otros que escribieron sonatas en el barroco de un solo movimiento. La que estoy tratando de introducir, pero quiero hacer un poco de historia para saber de dónde salen las cosas de las que hablamos, la que quiero introducir es la sonata del clasicismo. ¿Cuándo es el clasicismo? Fundamentalmente es en el siglo XVIII. ¿Cuándo es el siglo XVIII? Y es en el 1700. Todo lo que transcurre durante 1700 transcurre en el siglo XVIII. ¿Qué sucede ahí? Y en 1750, por ejemplo, se muere Bach, que había nacido en 1685. En 1756, 6 años después de la muerte de Bach, nace Mozart, que es el gran compositor del clasicismo. En 1770, 20 años después de la muerte de Bach, nace Beethoven, que es el otro gran compositor del clasicismo y que dio la entrada, dio la patada inicial para transformar todo en un arte nuevo y ascender, promover al siguiente periodo musical, estilístico, que es el romanticismo, importantísimo, y en el piano importantísimo, pero eso ya es prácticamente el siglo XIX cuando sucede. En cambio, el clasicismo, con lo importante que ha sido en la música, prácticamente duró 50 años, nada más. Los 50 años de la segunda parte del siglo XVIII, de 1750 hasta 1800. Ya a partir de 1800 o 1820, por ejemplo, 30, 40, estábamos entrando de lleno en el romanticismo que duraría un siglo completo. Durante el romanticismo también continuó la sonata con esta misma forma, aunque se fue flexibilizando la forma, la seguimos manteniendo. ¿Cuál es la forma musical? Voy por fin a decirla. Es esta, dividida en 3 movimientos. El primero casi siempre es rápido, el segundo casi siempre es lento y el tercero casi siempre es rápido. Entonces nos queda esta estructura del rápido, lento, rápido. El rápido primero casi siempre es un allegro. Puede ser, ¿cuáles son las palabras italianas para denotar la velocidad del movimiento? Allegro, la principal y la más usada. También puede ser vivace, que quiere decir vivaz, vivo. Bueno, otras.
presto, por ejemplo, un movimiento muy rápido, prestísimo, ese casi siempre está al final, porque también el primer movimiento y el último son rápidos, pero generalmente hay un equilibrio en la obra, ¿cuál? Que el primer movimiento rápido no es tan rápido como el último movimiento, que es el más rápido de todos. Allegro, andante el movimiento del medio, es muy común que se denomine andante, que quiere decir andando, andando con tranquilidad, o sea, lento. Cuando andamos no corremos, andamos caminando tranquilos, ¿sí? Es un movimiento tranquilo, más meditado, más hacia adentro, y casi siempre el más libre en cuanto a su forma interna. Y el tercer movimiento nuevamente es allegro, pero puede ser allegro con brío, que quiere decir con fuerza, allegro con fuoco, allegro con fuego de tan rápido que se toca. Ese es el último movimiento. También puede ser presto, prestísimo, como les decía, en la denominación del último movimiento. Bien, la forma sonata es una palabra, o son dos palabras, que remiten a dos conceptos distintos y que hay que saber y conocer los dos y no confundirse. El primero es que le decimos forma sonata a esto que estoy hablando, una obra de 3 movimientos que alterna rápido, lento, rápido. A veces tiene 4 movimientos, es un minueto o un scherzo, que son movimientos un poco más cortos y de 3 tiempos su compás, un compás de 3/4, de 3/8, casi siempre en ritmo de danza. El minué es una danza, se bailaba y se sigue bailando el minué en 3 tiempos. Cuando hay 4 movimientos está metido el minué o entre el primero y el segundo o entre el segundo y el tercero de una estructura de 3 movimientos. Aparece ese cuarto metido ahí en el medio, en muchos casos. O sea que la sonata la tenemos que pensar, sonatina lo mismo, pero de dimensiones más reducidas, como una obra que puede tener 3 movimientos o puede tener 4 movimientos. Esa es una de las definiciones de la sonata. Importantísima forma musical del clasicismo que derivó luego en las otras formas importantes. Las repito, la sinfonía, el concierto para solista y orquesta y el cuarteto. Aparte de eso, hay otra cosa en la que le decimos sonata, forma sonata, que es la forma del allegro inicial, el primer movimiento de la sonata. Forma allegro de sonata se llama. Para decirlo correctamente tenemos que decirlo y pensarlo así. Forma allegro de sonata. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que es la forma que tienen todos los allegros de las sonatas. ¿Cuál es el allegro? El primero, siempre. El último también, el último movimiento, pero muchas veces tiene otra denominación, presto, prestísimo, agitato, etc. En cambio, el primer movimiento prácticamente en todos los casos se llama allegro y tiene esta forma especial que paso a comentar. El allegro de sonata, decía un profesor que tenía yo en el profesorado, es bitemático y tripartito. Quiere decir que tiene 2 temas y tiene 3 partes. La primera parte se llama exposición, la segunda parte se llama desarrollo, la tercera parte se llama reexposición, porque vuelve a presentar todos los temas que habían estado en la exposición. O sea que es una parte exposición, una parte distinta al desarrollo y una parte parecida a la primera, que es la reexposición. A esas 3 partes, si le pusiéramos letras, podríamos decir que esta es la A, la exposición, la B, el desarrollo, y la A de nuevo, la reexposición, que lo que es parecida y no igual se llama A'. Se le pone un ganchito para indicar que no es A, sino A', una variante. Además de estos aspectos, adentro internamente, estas partes funcionan de la siguiente manera. En el desarrollo, siempre estamos hablando de ¿qué? Del allegro de la sonata. ¿Qué es el allegro de la sonata? El primer movimiento. Siempre el primer movimiento de la sonata tiene esta forma, esta estructura interna. La primera parte se llama exposición. En la exposición, la sonata presenta 2 temas. Siempre hay 2 temas. Un primer tema que se llama A, antes se le decía femenino y masculino al segundo tema, y ahora se le llama A y B. ¿Sí?
Esos dos temas muy frecuentemente están unidos por un puente, en una partecita muy cortita de un compás, 2 compases, 3 compases, que hace las veces de puente entre una parte, tema A, y la otra parte, tema B. Estos dos temas distintos se unen a través de un puente. El tema B siempre va hacia un final, hacia una primera coda, que quiere decir cola y quiere decir final, que aparece antes del desarrollo, en la cual modula, se va la tonalidad a la dominante, prácticamente siempre. O sea que la tonalidad, como en este caso la sonata está en do mayor, empieza el tema A en do mayor, en la exposición. Tema A y tema B. En la exposición empieza el tema A en la tónica. Y el tema B, sin embargo, modula hacia la dominante, porque no está terminando la primera parte, la exposición. Termina sobre la dominante para terminar en tensión, para demostrarle al oído y al que está escuchando que esto sigue, no se acabó ahí. Luego sigue una parte contrastante, una parte distinta, que es el desarrollo. En el desarrollo, casi generalmente, el compositor va a hacer donde es más libre y va a poder elaborar variaciones de alguno de los dos temas, casi siempre, o del tema A o del tema B, o de la coda que se inventó, y a partir de alguno de los elementos que ya presentó antes, elabora una variación, elabora una variante de alguno de esos temas, e incluso por ahí puede incluir algún tema externo que trajo de otro lado, que aparece por primera vez, y junto con el material presentado anteriormente lo desarrolla, es decir, no lo presenta igual, todo lo contrario, lo presenta muy distinto. A veces cuesta reconocer cuál es el tema, generalmente no. Digo, acá estás diciendo lo mismo, pero siempre me voy a dar cuenta que lo estás diciendo de una manera muy extraña, muy distinta, muy elaborada, muy desarrollada. Por eso es la parte central, la parte contrastante y que se llama desarrollo. Luego de ese desarrollo vamos a notar claramente que generalmente hay un puente nuevamente que nos lleva a la otra parte. ¿Cuál? La última del allegro, la reexposición, donde ahí me voy a dar cuenta auditivamente de que vuelven los temas que ya escuché, porque está reexponiendo. Ya lo expuso, reexponer quiere decir exponer por segunda vez. Vuelven a exponer los temas que se escucharon al principio, el tema A y el tema B. Y son los mismos. Lo que pasa es que el tema B siempre ahora va a modular al final hacia la tónica. Si estaba en do, no va a terminar en otra, va a terminar en do, porque ya se acaba todo. O sea que presenta el tema A, hace generalmente el breve puente entre el tema A y el tema B, y termina completa y finalmente con el tema B y con la coda ya en la tónica y no en la dominante como lo había hecho la primera vez. Se me hizo un poco largo el video, así que en un segundo video voy a comentar cortito, trataremos estas mismas partes del allegro de la sonata, cómo encontrarlas y dónde están en la obra que vamos a estudiar. Así estudiar es no solamente tocar unas notas que están por ahí perdidas que tengo que leer en el pentagrama, sino que empiezo a entender a dónde apunta todo eso y cuál es la coherencia interna que tiene esta propuesta que ha durado prácticamente 300 años. ¿Sí? Estamos en el año Beethoven, que se conmemoran los 250 años del nacimiento de Beethoven. O sea que la sonata es una forma musical que anda por ahí. Tiene por lo menos 250 años, si no tiene más. Y es tan importante para el estudio de la música y para el estudio de la música para piano que vale la pena tratar de entenderla un poco más en profundidad para que al tocarla nos resulte un poco más familiar y entendamos para dónde va esto que estamos queriendo tocar.